Hola chicos, vamos a continuar con el tema de ansiedad. En este caso ya tocaría hablar de los ansiolíticos y vamos a revisar lo último del tema de ansiedad. Bueno, cuando hablamos de ansiedad habíamos mencionado ya tres neurotransmisores que son importantes reconocerlos. Uno es la noradrenalina. La noradrenalina es relevante porque la noradrenalina este se va a encargar de estimular al sistema nervioso simpático. Es decir, que gracias a ella se van a tener los efectos, por ejemplo, de aumento de la frecuencia cardíaca, dilatación pupilar, eh, disminución de la producción de saliva, disminución de la actividad del aparato digestivo, etcétera. Estos, estas neuronas que son que tienen receptores para noradrenalina se van a encontrar en el locus surelius, en el sistema límbico y en la médula. Esto pues se ha demostrado que tiene una participación, por ejemplo, en la fobia social, en la que hay una hipersensibilidad de los receptores noradrenérgicos, de los receptores betaenérgicos, perdón, hacia esta noradrenalina. Y eso sería el causante pues de la sintomatología. En el caso de la serotonina o 5-hidroxitriptamina, como también se le conoce, se ha demostrado su participación en los trastornos de pánico, en la fobia social, en el trastorno obsesivo compulsivo, y sus neuronas se van a localizar en los núcleos del RAFE. Estos van a estar en la profundidad del tallo cerebral y estos van a tener prolongaciones que van a llegar a la corteza, al sistema límbico y al hipotálamo. Entonces, la serotonina básicamente tendrá dos vías, una que va a ir de los núcleos dorsales del RAFE a la amígdala y a la corteza prefrontal. Esta provocaría el miedo condicionado. Esto tendría un papel ansiogénico, es decir, que produce ansiedad y por lo tanto una hiperactividad de esta vía pudiera condicionar a la fobia social. Y tenemos otra vía que igual va de los núcleos dorsales del RAFE a la sustancia gris periacueductal que inhibiría el miedo condicional, es decir, va a bloquear esa respuesta. Esta sería ansiolítica y este sería por un déficit de esa serotonina en esas vías que pudiera ocasionar un trastorno de pánico. Y por último tenemos el GABA, el ácido GABA-aminobutírico, que es un neurotransmisor inhibitorio por excelencia del sistema nervioso. Sabemos que su función es controlar la excitabilidad en todas las áreas del cerebro, entonces él es el que se encargaría de reducir todas las respuestas que tienen que ver con los neurotransmisores de tipo excitador. Nosotros ya habíamos hablado un poquito de la neurobiología de la ansiedad. Como les decía, no nos vamos a meter en cada trastorno porque ustedes pues ya lo deben de tener en claro. Esta es una clasificación de acuerdo al DSM-5. El CIE-10 pues no ha cambiado. El DSM-5 sí tenía agrupados diferentes trastornos en algunos juntos y ahora ya los pone en capítulos por separados. Es importante pues conocerlos. Ustedes deben de tener, ya sé que no es como que para que se lo aprendan completamente así tal cual, pero sí deben de saber lo más descriptivo de cada trastorno. Porque pues hay muchos que se presentan con mayor frecuencia, como por ejemplo lo que hablamos, ¿no?, de las fobias, en el caso de el trastorno obsesivo compulsivo, que también resulta ser frecuente en el trastorno por estrés postraumático, el de estrés agudo, etcétera. Y pues nosotros habíamos hablado de que la ansiedad era nada más formulada a través de estos neurotransmisores y sus conexiones que tiene el sistema nervioso, pero también hay unas causas secundarias de ansiedad. Entonces, dentro de estas causas tendremos los fármacos. Muchos fármacos pueden llegar a producir síntomas de ansiedad, como son los antidepresivos, sobre todo cuando se ingieren dosis tóxicas. El abuso de sustancias de adicción, como la cocaína, las anfetaminas, la cafeína, y también obviamente la abstinencia de estas mismas sustancias, ¿no? Por ejemplo, los opiáceos, el caso de la morfina, la heroína, el alcohol, las benzodiazepinas, otros fármacos que puedan producirlo. Las personas que tienen trastornos cardíacos, enfermedades en el pulmón, por ejemplo del pulmón, la EPOC, ¿no? Esta que
es muy común en nuestro medio y que da porque pues hay muchas personas que han cocinado con leña durante toda su vida, o el fumador, ¿no? El fumador que es el que más la puede desarrollar, ¿no? Hay otras causas endocrino-metabólicas, como por ejemplo hablar del hipertiroidismo, el feocromocitoma, que es un tumor que produce catecolaminas, en este caso adrenalina, noradrenalina, y que produce activación del sistema nervioso simpático. Por ejemplo, la hipoglucemia también puede producir síntomas de ansiedad, o sea, se te baja la glucosa, y también el aumento del cortisol también en sangre, eso también puede llegar a provocar ansiedad o síntomas de ansiedad. Y otras causas neurológicas de las que hay que mencionar, por ejemplo, la epilepsia, que es común, y las demencias, que las demencias pues eh, las demencias pues son en adultos mayores, ¿no? Y que pueden tener diferentes causas. Y hablando ya de los ansiolíticos, pues vamos a tener tres características. ¿Qué es un ansiolítico? Un ansiolítico es un fármaco que es depresor del sistema nervioso central. Es decir, estos fármacos lo que van a hacer es disminuir la actividad de las neuronas del sistema nervioso. Van a trabajar en base a la sedación y también a la hipnosis. Cuando hablamos de sedación, es una disminución de la actividad o una disminución de la excitación neuronal. Sabemos que la ansiedad pues es un estado de sobreexcitación, o donde están descargando continuamente las neuronas, todas esas vías están en comunicación, empiezan a provocar esos síntomas de taquicardia, temblor, dilatación pupilar, etcétera. Y también van a producir hipnosis. La hipnosis se refiere a la generación de somnolencia y a la facilitación del sueño, así como a su conservación. Entonces, hay clasificaciones donde las benzodiazepinas, que son el ejemplo característico de los ansiolíticos, donde se pueden dividir entre las que pueden producir sedación y las que pueden producir hipnosis. La realidad es que cualquiera de esos fármacos puede actuar de esas dos maneras, claro, dependiendo de la dosis. Y pues aquí tenemos la clasificación. Las que nosotros vamos a revisar, dado que son las más comunes y las que se van a seguir utilizando, porque son las que ya desde hace mucho tiempo desplazaron a los demás fármacos, en el caso de las benzodiazepinas son el tratamiento de elección. Son las que vamos a revisar, y son las que, si alguna vez alguien de sus pacientes tuviera tratamiento farmacológico para algún tipo de ansiedad, para los diferentes trastornos que existen, muy probablemente estén utilizando benzodiazepinas. Otros fármacos serían los barbitúricos, que estos pues ya se cayeron en desuso, se desplazaron, porque pues los barbitúricos tenían muchos efectos adversos. Ya se utilizan como inductores de anestesia o para tratar la epilepsia, pero ya es muy poco el uso clínico que tienen. Las imidazapiridinas, en el caso del Zolpidem, este es un fármaco que pues lo menciono nada más porque tiene un efecto hipnótico. Eh, es probable que se recete cuando alguno de los otros ansiolíticos no haya funcionado, o más bien si se desean solamente los efectos hipnóticos. Este sería una opción. En el caso de las ciclopirrolonas tenemos la zopiclona, que también es un fármaco que se comporta muy parecido a una benzodiazepina, y también pues tiene acciones hipnóticas. De las azapironas vamos a tener la buspirona. Esta buspirona pues tiene una moderada capacidad ansiolítica. Este es un agonista parcial de los receptores de serotonina, entonces básicamente su función se va a centrar en la neurotransmisión serotoninérgica, no como las benzodiazepinas que van a ir al sistema GABAérgico. Tenemos los beta bloqueantes. El ejemplo claro es el propanolol. Estos se van a utilizar o van a actuar van a ser antagonistas de los receptores beta adrenérgicos. Esos receptores beta adrenérgicos sabemos que van a ser estimulados por la noradrenalina. Entonces, al decir antagonista, va a quitar la noradrenalina de ahí. Si la noradrenalina estaba puesta, pues producía todos los síntomas de la ansiedad. Y lo que van a hacer estos beta bloqueantes, como se dice, es bloquear toda esa estimulación, ¿sí? Y tenemos los antihistamínicos, que también pueden funcionar en este caso como por sus propiedades hipnóticas más que ansiolíticas.
Como un ejemplo claro, la difenhidramina, un fármaco que pues por su nombre es un antihistamínico que se utiliza para, por ejemplo, las alergias, para tratar los síntomas de la gripe, del resfriado, y resulta que tiene como un efecto secundario el, el poder producir sueño, ¿no? La somnolencia que te da. Otro muy mencionado, por ejemplo, la clorfenamina. La clorfenamina también llega a estar combinado con muchos otros fármacos como el paracetamol, con algún jarabe, etcétera, para la tos, por ejemplo. Y pues lo que llega a producir es sueño también. Entonces, estos fármacos se comportan básicamente como les decía, unos como hipnóticos, otros tienen una actividad diferente a lo que realmente están destinados, como en el caso de los antihistamínicos, ¿no? Que decíamos, pues, son fármacos que tienen otro propósito, pero sin embargo ayudan también a disminuir la ansiedad. Entonces, esos son básicamente todos, pero pues los que sí mencionamos son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas se pueden clasificar de acción ultracorta, de acción corta, de acción intermedia, de acción larga, dependiendo qué tanto efecto tengan en nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, la mayoría de benzodiazepinas los que los va a identificar es su nombre, no todas van a terminar en PAM, ¿no? Por ejemplo, el, el midazolam, alprazolam, lorazepam, oxazepam, eh, el clobazam, el clonazepam, etcétera. A lo mejor ustedes han escuchado alguno de estos nombres y es importante saberlos, conocer nada más. No es necesario que se los aprendan todos, pero sí que si alguna vez ven que por ejemplo los más recetados es diazepam o clonazepam o midazolam o lorazepam, ya sepan a qué se están refiriendo, ¿no? Entonces decir, pues es un fármaco, es una benzodiazepina, muy probablemente se lo dieron por alguna situación que tenga que ver con el estrés. Entonces decía, se clasifican así dependiendo pues el tiempo que va a tener o los efectos que se van a presentar en el organismo. Hay incluso algunos que estos de acción larga pueden llegar a tener efectos hasta incluso en 24 horas, ¿no? En el efecto en el que se llegan a presentar, y por eso es muy probable que luego estos fármacos lleguen a producir pues ansiedad, sobre todo cuáles, los que son de acción corta. Es más difícil que se produzca ansiedad, digo, adicción. Es más común que se presente la adicción en fármacos de acción corta que en los de acción larga. Porque los efectos, les decía, son más prolongados, se ocupan menos dosis y los otros se tienen que estar aplicando. Entonces esa es una razón por las cuales estos fármacos generan primero pues tolerancia y también dependencia. Aquí un ejemplo de los más comercializados es el famoso clonazepam, el ribotril, el diazepam y el midazolam, ¿no? Son diferentes dosis, y también hay diferentes laboratorios. Aquí estamos viendo los fármacos que son de patente y un genérico, ¿no? Ahora, ¿cómo actúan estos fármacos en el organismo? Bueno, primero hay que entender que el receptor GABA tiene diferentes subunidades o diferentes partes, para que me entiendan. Entonces, en el caso de este es el receptor, ¿no? Todo este es el receptor. ¿Dónde se van a unir las benzodiazepinas? Las benzodiazepinas se van a unir esta parte del receptor a la parte A, o sea, por eso se llama GABA A. Se unen al receptor GABA A, es el sitio diferente, dicen, es el sitio diferente a donde se va a unir el GABA. Acuérdense que son agonistas porque un agonista va a simular o va a imitar a una sustancia que está en nuestro organismo de manera natural, vaya, se produce de manera endógena, ¿no? Entonces, cuando se une las benzodiazepinas a este receptor, lo que va a producir va a ser una entrada de cloro a la célula. Y decíamos que el cloro es el encargado de volverla aún más negativa, es decir,
que produzca un estado de hiperpolarización en la neurona, ¿sí? Entonces aquí tenemos el ejemplo. Resulta que aquí tenemos el receptor para benzodiazepinas, que es GABA A. Entonces, al posicionarse aquí el GABA, lo que va a favorecer es que el cloro que estaba fuera de la célula ingrese, y esto va a generar un estado de hiperpolarización en la célula. Ojo que también, ojo que esto tiene que ver con el GABA. Entonces, al unirse, acuérdense, se une a un sitio diferente, no es al mismo del neurotransmisor, pero lo que va a ocasionar es que sea como que el neurotransmisor, el original, vaya, es el que se está uniendo. Entonces, como decíamos, va a producir una mayor entrada de cloro a la célula, y con esto va a disminuir o va a producir un estado de hiperpolarización, y por lo tanto va a haber una disminución de la excitabilidad neuronal, ¿sale? Así es como trabajan las benzodiazepinas. En cuanto a su farmacocinética, tenemos que su absorción, pero la mayoría es vía oral. O sea, si ustedes van a ver un fármaco de esos, las benzodiazepinas, que es el ejemplo claro, siempre van a ser recetadas de manera vía oral. O sea, es más fácil que vean a un paciente con su cajita de pastillas que ver a un paciente con su cajita de inyecciones. La vía intravenosa solamente se va a utilizar en casos de anestesia y crisis convulsivas. Lo malo de de la vía intravenosa y de la vía intramuscular es que las concentraciones del fármaco no se pueden controlar, vaya, entonces puede tener una absorción tan rápida y presentarse los efectos adversos que vamos a ver de una manera más frecuente. La distribución, pues estas atraviesan la barrera hematoencefálica, la placenta y la leche materna, es por eso su gran efecto en el organismo, su gran dependencia, su gran tolerancia, y pues también que no se pueden utilizar durante el embarazo o la lactancia. ¿Dónde se van a metabolizar? El metabolismo es hepático para la mayoría de benzodiazepinas, y se van a eliminar a través del riñón. Las indicaciones, es decir, para qué se van a utilizar, son variadas, y tenemos en el trastorno de angustia, el trastorno de ansiedad generalizada, para el insomnio, para las crisis de ansiedad, para las parasomnias, el síndrome de piernas inquietas, que si alguien recuerda es un trastorno del sueño, eh, para el síndrome de abstinencia alcohólica, muy usado, por ejemplo, el diazepam, la intoxicación por diferentes drogas o cuadros pues de las mismas, o sea, se han utilizado para tratar, por ejemplo, cuando alguien está utilizando, por ejemplo, la cocaína, ¿no? Mucho tiempo, se llega a intoxicar, a lo mejor en ese momento ingirió una dosis tóxica y llega al hospital, ¿no? Con un síndrome simpático mimético, y pues, ¿qué se hace? Se ponen benzodiazepinas, ¿no? Para contrarrestar ese efecto de sobreexcitación neuronal. Los mismos cuadros de abstinencia son donde se utilizan, por ejemplo, hay personas que son adictos. Cuando empiezan a dejar de consumir esa droga, su cuerpo empieza a tener esa dependencia, ¿no? Entonces, que puede ser física y que puede ser psicológica. Entonces también se llegan a utilizar estos fármacos. En crisis convulsivas también, en las crisis convulsivas febriles, por ejemplo, esto es muy común, y es más, de hecho, solamente se presenta en niños que lleguen a tener convulsiones cuando la temperatura sube. Entonces, por ejemplo, los que se utilizan luego son hasta vía rectal, como el diazepam. En el estatus epiléptico, que pues quiere decir que es como la forma más grave de la epilepsia, en la que se están presentando las crisis de una manera más grave, ¿sí? En el caso de también pueden utilizarse para la anestesia, en el caso del midazolam. Y pues bueno, son múltiples las indicaciones que tienen. Hay otros, por ejemplo, no van a ser de primera opción en ciertos problemas, por ejemplo, en los que tienen que ver con las fobias. ¿Sí? En las fobias generalmente se utiliza un antidepresivo, y los ansiolíticos entrarían ahí como un tratamiento que ayudara, ¿sí?
O sea, ¿para qué? Para disminuir los síntomas, pero en sí el tratamiento, por ejemplo, de esas fobias, sería, por ejemplo, la fobia social, se trataría con antidepresivos, lo mismo pasaría con el trastorno obsesivo compulsivo, y les digo, se puede agregar una benzodiazepina solamente para contrarrestar los síntomas. Ahora, ¿cuáles son los efectos secundarios? Hay muchísimos efectos secundarios de las benzodiazepinas, de ahí que sean de los fármacos que sí son de los mejores, pero también pues se debe de tener mucho cuidado en cuanto a su uso. Se recomienda que normalmente las personas no lleguen a utilizarlos durante un periodo mayor a 3 meses. Hay veces que ya las mismas indicaciones médicas sobrepasan esto pues hay personas que llegan utilizándola hasta 6 meses, un año y ya la paciente ya es dependiente del fármaco. ¿Cuáles son estos efectos secundarios? Sobre todo la somnolencia, la confusión, el mareo, la disminución de la coordinación de los movimientos, la amnesia anterógrada, que esto es más común en los ancianos, una reacción, también pueden tener una reacción paradójica, es decir, que se comporten de una manera contraria, que en lugar de reducir la ansiedad, empiecen a producir efectos, efectos como si fuera la misma ansiedad. Tienen efectos anticolinérgicos, o sea que tienen que ver con el funcionamiento de la acetilcolina, o sea, van a bloquearla y van a poner visión borrosa, o sea, queda de boca. Hay también una disminución de la libido, disfunción eréctil, anorgasmia, eh, alteraciones en la eyaculación. Hay depresión respiratoria, esto sobre todo en dosis altas. Y aparentemente se dice que no hay evidencia que sean teratogénicas, o sea, que puedan eh, tener sea inconveniente utilizarlas en el embarazo. Sin embargo, pues no hay muchos autores que dicen que no se deben de utilizar, ¿sale? Este autor no dice que pues, sí, puede ser, pero pues hay que evitarlos en el primer trimestre, sobre todo que es cuando se está formando el producto. Esos serían los principales efectos secundarios, en las que se comportarían como hipnóticas, decíamos. Tienen los mismos efectos, nada más lo único que pasaría es que la sedación que pudieras tener en el día, y el insomnio que de rebote que se va a ocasionar cuando ya las dejes de tomar, ¿no? Entonces es muy malo que una persona pueda manejar, por ejemplo, bajo el efecto de un ansiolítico, porque su coordinación, su nivel de alerta, todo va a estar disminuido. Entonces es muy común que se den por ejemplo, los accidentes, ¿no? Los choques, incluso en el trabajo, ¿no? Imagínense, trabajar con maquinaria pesada y de repente que te fueras a un barranco, ¿no? Pues olvídate. Entonces es importante recalcar que las benzodiazepinas pues tienen muchísimos efectos secundarios, ¿no? Y que pues lo que se puede producir o lo que se puede eh, potenciar es porque se combinen con otros fármacos que pudieran ser depresores del sistema nervioso. Eh, Desgraciadamente estos fármacos también producen un síndrome de abstinencia. Muchas personas cuando empiezan a dejar de tomarlos empiezan a manifestar irritabilidad, insomnio, la fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares, la sudoración, el temblor, la pérdida de apetito y hasta incluso en los casos más graves las crisis convulsivas. Entonces desgraciadamente estos fármacos sí llegan a producir mucha dependencia por parte del paciente y obviamente que lo curioso es que cuando las suprimas el tratamiento para el síndrome de abstinencia de benzodiazepinas son las mismas benzodiazepinas, ¿no? Y como efectos adversos ya sería cuando estos se van a presentar, decíamos, cuando se exceda la dosis, ¿no? Que tú tengas una dosis ya tóxica en tu cuerpo. Y aparte de eso, pues también lo combines con otros fármacos que tengan el mismo efecto, que se puedan potenciar, ¿no? Entonces, yo en mi caso, por ejemplo, si estuviera tomando benzodiazepinas, pues yo no tomaría una clorfenamina compuesta, ¿no? Yo no me tomaría la pura clorfenamina o la difenidramina con una benzodiazepina, porque pues de ley me va a la mejor causar, no la muerte, pero sí una depresión respiratoria muy
muy prolongada, ¿no? Ha habido personas que en el intento de suicidio, también sí es muy común, que utilicen las benzodiazepinas porque todo el mundo tiene acceso a ellas, o sea, allí por tu cuadra debe de haber un drogadicto que le diga las clonas al clonazepam y es muy fácil a lo mejor tenerlas, ¿no? En muchos pacientes que son geriátricos están ahí a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, lo que se va a presentar es un toxíndrome, o sea, básicamente son manifestaciones tóxicas en nuestro cuerpo y será un hipnótico sedante, en el que ¿qué va a haber? Somnolencia, una disminución de la expresión de las palabras, la bradilalia, la bradipsiquia, que es un pensamiento retardado, lento, una alteración del movimiento que se llama ataxia, la disminución de los latidos cardíacos, una disminución de la respiración, eh, una disminución de la temperatura corporal, disminución de la temperatura, de la presión arterial, una contracción pupilar y obviamente pues le decíamos una depresión respiratoria, incluso el coma, pero el coma solamente se va a presentar cuando se combinara con otras sustancias. Por ejemplo, les decía, ya con los antigripales, ¿no? Hay otros, por ejemplo, otras sustancias que no necesariamente sean antigripales, por ejemplo, si tú lo combinaras con alcohol, pues malísimo, ¿no? Igual también tendrías, ahí sí pudieras llegar al coma, sí, ya no a la pura depresión respiratoria, sino al coma. En combinarlo con otras sustancias que también pudieran ser depresoras del sistema nervioso, pues sería malo, dado que pues llegaría a presentar ese efecto adverso. Como decía, por sí solas, quizás lo que más pueda tener de malo es que puedas llegar a dormir hasta 10, 12 horas ininterrumpidas o 14. El problema es cuando se llegan a utilizar con otros fármacos, ¿sí? Igual tampoco se ha recomendado utilizarlo con otros tratamientos anticonvulsivos, etcétera, ¿no? De los que les decía, el que sí hay que evitar sobre todo es los antigripales, pero sobre todo el alcohol. Esos los dos los menciono porque son los que más tenemos acceso a nuestro hogar y son las intoxicaciones que más frecuentes se producen, ¿sale? Entonces sería, acuérdense, un toxíndrome hipnótico sedante. Y pues esto sería todo en cuanto a la, a la al tema de ansiolíticos. Espero pues que haya quedado entendido este temita. Es corto, pero pues sí hay muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta. Recuerden, las benzodiazepinas pueden ser hipnóticas, pueden ser ansiolíticas. Su mecanismo de acción es unirse al receptor GABA A o GABA alfa, como le quieran decir, y producir una entrada de cloro a la célula. ¿Y qué va a hacer ese cloro? Lo va a volver pues más negativa, produciendo hiperpolarización, por lo tanto va a calmar al paciente que está muy agitado. Son de los fármacos que más producen tolerancia y también dependencia. Decíamos, el tratamiento prolongado no es recomendable y por los efectos que se puedan presentar. Me despido, chicos, espero que tengan un excelente día. Bye.